En esta sesión nosotros vamos a continuar con la revisión de lo que son los deberes que se deben cumplir precisamente en la conducción. Y ya habíamos hablado un poquito, ¿no? De que la conducción segura prácticamente era hablar en sí de la conducción a la defensiva. ¿Por qué razón? Porque conducir, como nosotros hemos incorporado este concepto, es precisamente dominar su vehículo, dirigirlo y controlar movimiento y velocidad. Ojo con esto. No solamente se basa en eso. No es solamente usar su vehículo para trasladarse de un lugar a otro. El hecho de conducir también es una actividad que consiste en asumir de nuestra parte individualizada propia en primera persona que también hay otros terceros conductores que tienen intenciones y comportamientos muy distintos que usted por previsión también debe anticiparlos. Recordemos, no es a modo de crítica, pero sí es muy importante que nosotros sepamos anticipar aquellas malas, inadecuadas, impropias maniobras que de hecho realizan algunos otros conductores y no se diga tampoco poder alejarlos de aquello, también peatones imprudentes. Por ello, que ustedes deben tener y generar empatía. ¿Qué significa esto? Justamente en la forma más eficiente de prevenir los accidentes de tránsito. Ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Esa es la empatía. Se trata precisamente de que nosotros salgamos a las calles, a las vías, a los caminos, a las carreteras, precisamente entendiendo que si no buscamos comprender, de hecho nos cerramos, creemos que tenemos una burbujita, que la interacción es perfecta, que todos saben conducir de una manera tan segura como nosotros, todos son precavidos, todos han aprendido los conocimientos de un curso de capacitación, todos son responsables, pues una mala noticia. No todos están en esa línea. ¿Qué significa esto? Que probablemente tengamos que comprender aquellos movimientos y acciones inadecuadas de una gran cantidad de personas, ¿sí? En ese sentido, es importante que nosotros, sobre todo, manejemos o busquemos o nos esforcemos precisamente por ser buenos conductores con lo que más cuenta en este sentido. Recordemos, una salud física y salud mental era lo que nosotros hemos venido recomendándoles y sobre todo sumado ello a una buena actitud que en caso de no darse esta intencionalidad, esta finalidad, podríamos poner en riesgo la seguridad de todos. Obviamente, recordemos que si nosotros somos conductores responsables, asumimos al pie de la letra nuestros deberes y obligaciones, sí, pero existirán terceras personas y probablemente, como les digo, nosotros podemos tener en cuenta y en consideración que no muchos de los conductores, peatones, usuarios de las vías, por supuesto, como les dije, tienen un comportamiento positivo, un comportamiento adecuado. Recuerde, habían algunas normas que teníamos que cumplir, ¿no? Este es un contraste precisamente con los errores que se debía evitar en la conducción y hablábamos un poco de la cortesía, de la amabilidad y por qué es importante ser un conductor amable. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a analizar en primer lugar las acciones de los otros conductores, estar pendiente de lo que estos realizan y no cometer imprudencias. A nosotros como conductores amables, nos van a preocupar los problemas que afectan no solamente a un conductor en la vía, sino también ponernos, como les dije en su debido momento, en el lugar del otro y probablemente poder detenernos, ayudarle, ¿no? Es decir, hay que tener incluso la práctica de algunos valores que a la actualidad inclusive se han visto perdidos, ¿no? Por lo tanto, aquí quiero hacer hincapié en algunas recomendaciones que nos ayudan bastante, que son demasiado positivas, que van a hacer que mejoremos nuestra actitud. Conllevando con esta buena actitud,
vamos a convertirnos precisamente en unos buenos conductores. Por ejemplo, practicar lo que es el respeto. ¿Hacia qué? ¿Sí? El respeto hacia las normas y las señales de tránsito. ¿Sí? Si nosotros cumplimos con respeto, justamente evitaremos inconvenientes viales, accidentes de tránsito, incomodidades con otros conductores. Otra, recordemos también el tema de las maniobras, que lo último que buscábamos era obstaculizar el paso de los demás. Por ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, nosotros tenemos que representar un obstáculo para los demás. Antes de hacer algo indebido, por ejemplo, hay algunos que se estacionan, de hecho eso está penado, ¿no? Reglamentado, se estacionan sobre el paso cebra, paso peatonal. Recuerden que esa es la zona de seguridad del peatón. Se paran en plena vía. No, se estacionan en sitios no permitidos. Hacen doble fila o adelantan a otro vehículo por el lado incorrecto. ¿Cuál era este? El lado de la derecha. Piense en la molestia que usted va a causar a los demás y que probablemente esto sea como un efecto boomerang que regrese en contra de su propia seguridad. Sea sobre todo tolerante, porque cada conductor y peatón, por el hecho de la individualidad, su naturaleza, su particularidad, recordemos que cada persona es un mundo distinto, tiene por su hecho propio una conducta ya intrínseca y que no puede controlarlo. Pero sí puede usted, en cambio, ser tolerante con el procedimiento y no caer. Recuerden, una discusión se requieren las dos partes. Usted evite reaccionar impulsivamente ante las fallas de los demás. Cierto es, molesta, incomoda, nos descontrola inclusive, pero a esto viene el siguiente consejo. Controle sus emociones, ¿sí? Justamente hay algunos conductores que exageran en el uso de pito o claxon o bocina, como usted lo quiera llamar, se comportan mal. ¿Y qué generan con esto? Por supuesto, elevan los niveles de estrés, ¿sí? Ante ello, yo sé que probablemente van a pensar que no funciona. Hagan el intento. Sí funciona. Escuche usted su música de preferencia, ¿no? De manera suave. Inclusive van a decir que estoy un poquito demasiado mentalista. Siempre respire profundo. Recuerden que eso nos ayuda inclusive a reaccionar de mejor manera, no solamente en la conducción. Y ponga una mejor actitud, una buena actitud ante la situación que esperemos que solamente sea temporal. ¿Sí? Eh, Jamás exceda los límites de velocidad. Recordemos que esto también es muy importante. Conductor a la defensiva, como les manifiesto acá, saber circular, más del hecho de saber conducir, nos ayuda en el sentido de que nos vamos dando cuenta que conducir a altas velocidades a nosotros nos va a impedir realizar una buena percepción de lo que ocurre en el entorno, en la vía. Recuerden, esto también creo que lo referenciamos en algún momento, de acuerdo a estudios desarrollados en varios países de Latinoamérica y obviamente en nuestro querido Ecuador. La velocidad es responsable de no menos del 40% de las muertes en accidentes de tránsito. ¿Sí? Movilícese siempre dentro de los límites permitidos, por mayor prisa que tenga. Recuerden, ¿qué les había dicho? Por ganar de pronto algunos instantes, entre comillas, usted no podría llegar a su destino. ¿Sí? Sea amable. Recuerde que comparte la calle con otros conductores, ¿sí? Con peatones, con ciclistas, con motociclistas, con conductores de otro tipo de vehículos de tracción humana o motriz. Por lo tanto, no pretenda, bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia. De hecho, ese es un erróneo concepto que muchas de las personas tienen. Se creen dueños de la vía. Negado. Un buen conductor, seguro, no actúa de esa manera. Sí, cede el paso a los demás usuarios. Apoye al conductor o al peatón que requiera de su precisamente contingente. Frene en los discos, pare
No deténgase antes de los pasos cebra. Recuerden, el conductor se siente seguro, perdón, el peatón se siente seguro en ese lugar. Todos, todos, absolutamente todos, tenemos los mismos derechos de movilizarnos dentro o fuera de la ciudad, independientemente del medio que utilicemos, ¿no? Porque hoy podemos ser conductores, mañana somos peatones, pasado ciclistas, motociclistas, etcétera, ¿sí? Y sobre todo demostremos lo que les decía, muchos ojos están sobre nosotros, nuestra educación, nuestra educación, nuestro comportamiento, los valores que precisamente usted practique, van a permitir que los demás conductores y peatones transiten de forma libre. Y usted también hacerlo de esa misma manera, porque ha sobreentendido que todos tenemos igualdad de derechos. ¿Cómo demostramos nosotros nuestra educación? Ante actos indebidos de los demás, ante alguna provocación, ante justamente malos ejemplos de las maniobras, de la movilidad, etcétera, usted tiene que justamente tratar de no exteriorizarlos, tal como los otros usuarios de las vías. Con esto, no quiero tampoco pecar en un pequeño error que podría malinterpretarse, que es el hecho de criticar, entre comillas, cómo otros usuarios, pues por supuesto, se comportan. Lo único que manifiesto es que antes de recibir esa provocación o recibir un mal comportamiento, recordemos lo que les decía, la individualidad de cada persona lo hace distinta, es algo que no se puede controlar, nuestra reacción tiene que ser siempre la más adecuada. ¿Cómo controla usted sus emociones? ¿Se han preguntado? Por supuesto. Nosotros tenemos que ponernos siempre en alerta ante situaciones que se van a presentar, y sobre todo en la conducción. Va a haber peligro, va a haber amenaza, va a haber frustración, va a haber también momentos de alegría, ¿sí? Y sin embargo, cuando no logran conducir un vehículo, justamente esto se puede convertir en una condición de peligro. Ahora bien, recordemos, ¿no? Y esto creo que debe ser una muy buena motivación. Recuerden las razones por las que vivimos. Una idea podría ser por pensar en su familia. Su familia puede estar esperándolo. Y muchas ocasiones sí nos han dicho, nunca salgas enojado de casa. Y es por algo, porque podríamos no regresar, ¿sí? Y recuerde que su estado de ánimo influye en su conducción. Recuerden que esto era un factor fundamental, lo distraía. ¿No? Primero y sobre todo, y más importante y relevante, y también vamos a ver un videito complementario de aquello, usted tiene que encontrar la postura correcta, ¿sí? Porque podría estar luego de una larga jornada, ¿no? Vemos que no siempre nuestras jornadas son de alivio, depende del trabajo que se realice, pero después de aquello tenemos un día largo y probablemente podemos estar con fatiga, cansados, y por las exigencias de los momentos actuales no descansamos. Seguimos. Inclusive la postura indebida va a ser también un agravante para ello. Evite las distracciones y concéntrese exclusivamente al volante. No discuta ni de manera personal, ni por teléfono celular, ni nada. No utilice otros dispositivos que estamos claros que reducen precisamente la atención. Aproveche el hecho de los conceptos físicos también, ¿no? Aproveche las inercias. Es decir, tiene que conducir suavemente, no luche contra el tráfico, vaya al ritmo del tráfico. Un mal movimiento, una mala maniobra puede desencadenar en consecuencias muy lamentables. Mantenga la distancia de seguridad, ¿sí? La regla de los 3 segundos en ciudades, ¿no? Y la regla de los 3 segundos en vías perimetrales y carreteras. Justamente realice, oblíguese, como les decía, a ser amable, porque no vamos a manejar siempre en condiciones favorables. Es decir,
mayor irritabilidad que se le pudiera causar o provocar, mayor intención debe tener usted de ser amable con los demás. ¿Sí? Justamente ¿por qué? Porque el conflicto, el problema, la discusión, no es el hecho de un atenuante, sino más bien ¿por qué? Usted se va a alterar, ¿sí? Y va a tener algunas reacciones que no podrían ser tan positivas. Es mejor mantenerse neutro, pasivo, evitarse generar malas sensaciones, ¿no? Es preferible evitar estas malas experiencias, ¿no? ¿Cómo se ve impactado esto de las emociones en la conducción? Quiero ser lo más breve posible. Los pensamientos, ¿no? Los pensamientos todos los tenemos, siempre vamos pensando en algo. Pero cuando usted se sube en un vehículo, monta una moto, una bicicleta, y está dispuesto a manejarlos, esto justamente depende esa buena maniobra de lo que usted hizo anteriormente a la conducción. ¿Qué significa? La revisión que usted hizo, su destino, su itinerario, su plan. Usted ya planificó lo que iba a hacer. Ante todo esto, debe equilibrar lo que son las emociones y las reacciones y las actitudes. Y justamente es una respuesta fisiológica del cuerpo. El cuerpo va a responder a las emociones. Cuando usted esté enojado, ojo con esto, su frecuencia cardíaca va a aumentar. Si está nervioso, su boca se va a secar y va a sudar más. Es una cosa que nosotros debemos entender las señales que nuestro mismo cuerpo nos da para poder controlar lo que sentimos, ¿no? Podría usted engañar a muchos, se dice, siempre. Podría engañar a pocos, no siempre. Pero nunca se engaña usted a sí mismo. Ojo con esta pequeña reflexión. Y por supuesto, la conducta, ¿no? Cuando usted se deja dominar por las emociones, ya tenemos una grandísima desventaja. ¿Por qué razón? Porque no vamos a actuar de forma prudente en la vía. Va a ir disgustado, va a ir con el impulso de llamar a alguien por el celular, alguna discusión que quedó a medias, algún inconveniente que se presentó. Recuerden que primero esto es sancionable por la ley y segundo es riesgoso para usted. Así que mucha atención con este tema que nosotros nos permitimos obviamente darles a modo de recomendación, ¿no? Porque la importancia del manejo de las emociones, sumado con algún momento que nosotros también hablamos del tema de las distracciones, conflictos, etcétera, ¿no? Y por supuesto, nosotros tenemos algunos pequeños consejitos breves antes de continuar con la presentación de las láminas. Para aprender a manejar, usted tiene que familiarizarse con su vehículo y con los controles de su vehículo. Recordemos esta situación. Nosotros, antes de pensar en encender nuestro vehículo, debemos de estar absolutamente seguros de entender para qué sirve cada control. ¿Sí? Recordemos, ¿no? Pedales, acelerador, freno, embrague, pasando justamente por el volante, el tablero, iconos y foquitos, luz testigo que tenemos de información. De esa manera nosotros vamos a tener mayor conocimiento del vehículo y justamente reducir los imprevistos en el camino. Saber dónde están todos los dispositivos, los frenos de emergencia, luces intermitentes, el limpia parabrisas, etcétera. Todo ese tipo de controles y dispositivos que está equipado el vehículo. Otra de las cosas, y lo que ustedes tienen a la mano por fortuna, que su vehículo en el cual usted haciendo la práctica goce de buenas condiciones. ¿Sí? ¿Por qué razón? Por un pequeño detalle que probablemente no nos hemos dado cuenta. Nos va a brindar esto mayor confianza cuando estemos detrás del volante, ¿no? Otro consejito para aprender a conducir bien, asegurarse de justamente tomarse su tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Nosotros cuando aprendemos cualquier habilidad nueva,
fuera de la conducción, no se diga más de la conducción, debemos darnos siempre nuestro tiempito. Nadie es experto de la noche a la mañana. La práctica hace al maestro, dicen. Esto precisamente se aplica a todo. Ese tiempo a las primeras lecciones, si tiene fallos, si tiene errores, si le falta, si siente que no domina, pues por supuesto, hágalo. Y creo que tiene la suficiente confianza con los compañeros instructores, ¿no? Otro consejito, practique cuando las condiciones sean adecuadas. Viene de la mano con el anterior. Un buen vehículo, buenas condiciones, también debe estar de la mano con condiciones climatológicas favorables, hasta que usted, como les digo, cuente con la respectiva habilidad, ¿sí? Aprenda a manejar dentro de un tráfico con, con no mucha densidad, ¿sí? No muy congestionado, con mucha visibilidad para no estresarse. Esto nos podría indisponer precisamente para el futuro como conductores profesionales. Otro de los consejitos es que empiece lento pero seguro. Yo creo que esto también les habrán recomendado los compañeros. Es muy importante, debe primero ir paso a paso antes de salir a la carretera, de dominar los controles básicos de la conducción, hacerlo en el parque vial, ¿sí? Aprenda a arrancar, cambiarse de carril, revisar los espejos retrovisores antes de tomar cambios de carriles, etcétera, adelantamientos y justamente giros, ¿no? Giros, estacionamientos, lo que sea. Justamente hay que hacerlo en las primeras lecciones con estas consideraciones. Otra, respete al pie de la letra lo que dicen las normas, reglamentos, leyes de tránsito, ¿no? Más que verlo como un cuerpo que sanciona, que castiga, porque así ha estado. De hecho, escuché en noticias, ojalá hagan las respectivas modificaciones a este cuerpo legal, eh, que solamente van a ser castigados aquellos que sufran pérdidas de vidas humanas o sean sumamente graves, ¿no? Ojalá haya esta modificación. Ustedes vieron las noticias y justamente no verlo por el tema sancionatorio, sino porque nuestro reglamento, nuestra ley, nuestro cuerpo legal de tránsito, justamente está creado para proteger a los que ocupamos la vía, automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones. Y estas reglas están precisamente dirigidas a garantizar una movilidad segura y armoniosa entre todos. ¿Sí? Aprendamos también a distinguir lo que son nuestros derechos y, por supuesto, obligaciones. ¿Sí? Otro tema que siempre hacemos énfasis, hincapié, elimine bajo toda circunstancia cualquier tipo de distracción. Recuerde, si usted poniendo toda la atención 100% enfocada a la conducción, nuestros sentidos están reducidos en tanto. No se diga más aún cuando tenemos que controlar la música, tenemos que mover los espejos retrovisores, tenemos que adecuar lo que es el asiento y todo lo demás. Entonces, no podemos hacerlo esto bajo ninguna circunstancia. Es importante la seguridad, ¿sí? Otra de las cosas que sería bueno, y de hecho es bueno, tenga a la mano siempre el manual del propietario. Es muy útil para aprender a manejar, ¿no? Por eso nosotros inclusive hicimos alguna actividad respecto con lo que era el manual del propietario. Siempre esto tiene que ir en su vehículo para ir leyéndolo, conociéndolo, familiarizándose con su vehículo y por supuesto, ¿no? Alguna información que de pronto no se entienda, no se comprenda del manual, qué mejor que nuestros compañeros instructores sepan absolver esas definiciones, ¿no? Esas dudas, perdón. Conducir siempre a la defensiva, y por eso lo pusimos en la lámina anterior, significa estar siempre listo para cualquier situación que pueda presentarse.
No podemos evitar, pero lo importante es estar atento a lo que usted le rodea para que pueda reaccionar de cualquier manera ante un imprevisto adecuadamente, ¿no? Manejar a la defensiva eh, significa que nosotros consideramos, aunque parezca algo inadecuado, pero es la verdad, ¿no? Tenemos que asumir que peatones y otros conductores van desatentos y van a cometer errores. Si usted previene esos errores y tiene un plan de acción, es lo mejor que puede hacer para conducir. Una manera de conducir a la defensiva precisamente es, hablemos de vehículos, ¿no? Una distancia prudente de seguimiento, saber cuándo va a frenar, cuándo va a girar, etcétera. Recuerden, la práctica es el maestro, como les dije, con práctica y experiencia va usted a tener mayor visión de lo que es prever los errores de los peatones y conductores que pueden cometer. Y por supuesto, siempre aprenda a manejar en un vehículo que tenga seguro. No vaya a ser que por una maniobra inadecuada se vaya a perder toda una inversión para muchas personas de toda una vida. ¿No? Esto es muy importante, no por el hecho de desconfiar de las capacidades, sino que en un inicio, por lo menos hasta dominar su vehículo, este tiene que estar asegurado, como les digo, ¿no? Y por supuesto, acá nosotros tenemos un compendio ya un poquito más resumido de los temas que ya hemos tratado anteriormente. Ustedes ya tienen, ¿no? Justamente es importante que los conductores de un vehículo precisamente cumplan con mayor seguridad en la circulación. ¿Cómo? Aplicando una conducción a la defensiva. ¿Y cómo es esto? No creo que estemos haciendo hincapié en algo innecesario. Recordemos, siempre una revisión obligatoria y periódica de su vehículo. ¿Cómo logramos una correcta conducción? Con un estado mecánico adecuado del vehículo y, por supuesto, con estado de salud físico y mental de su conductor. Lleve siempre lo que es el equipamiento adecuado, ¿sí? Funcionando y usted con los respectivos documentos en regla. Algo que ya vimos en el módulo anterior, planifique su viaje, haga un análisis del itinerario, sobre todo si no lo conoce. Recuerde que hay muchas herramientas, pero no podemos estar revisando las mismas en el trayecto. Sí distrae. Salvo que usted cuente con un copiloto, un acompañante que hable, digamos, el mismo idioma, que compagine bastante bien con usted para poder ir haciendo esas situaciones en el camino y siempre salga con un poquito de anticipación para que no esté estresado en el carretero. Y lo que les decía, ¿no? Una condición personal adecuada, tanto física y emocional. Hablando de física, que tenga el respectivo descanso, que se encuentre sano. Y el tema emocional, ¿no? Que no esté bajo efecto de ninguna sustancia peligrosa, que sea siempre amable, demuestre respeto, empatía, prevea lo que otros usuarios van a realizar en las vías y controlarse ante cualquier tipo de provocaciones. Domine siempre lo que es la conducción. ¿Esto qué significa? Que usted va a tener la respectiva pericia y habilidad para dominar su vehículo. Prevea lo que son las incidencias probables. De vez en cuando va a haber emergencias que son inevitables, averías, reventón del neumático, fallo de la carga de la batería, por decirlo menos, ¿no? Y por supuesto, obstáculos también dados por el tema a veces de las condiciones climáticas. Esto no está para libre albedrío, como les decía. Las normas y las medidas relacionadas con tránsito deben ser conocidas y, por supuesto, respetadas y acatadas por un buen conductor. Recuerde, lo mejor es el respeto hacia los demás, ser cortés con los demás y mostrar una buena imagen. Muchas de las personas nos están observando cómo inclusive reaccionamos ante una situación adversa, ¿no? Y es un poquito penoso. Recordemos que esto no por el tema del qué dirán,
porque inclusive también ahora hay personas que ven un conflicto y en vez de solucionarlo, de ayudar a arreglarlo, toman su cámara de video y lo viralizan en las famosas, no siempre positivas redes sociales, así que guardemos muchísimo con cuidado con esto. Haciendo hincapié con una de las recomendaciones anteriores, que era precisamente las condiciones personales adecuadas, hay que recordar y hacer hincapié precisamente en el tema del estado de salud del conductor. Usted tiene que iniciar un viaje habiendo descansado lo suficiente. ¿Cuánto era? 8 horas. Tiene que evitar conducir inmediatamente después de comer, sobre todo si son comidas consideradas pesadas. ¿Sí? Tiene que evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, drogas, fármacos con efectos secundarios, otras sustancias que justamente van a disminuir las facultades del conductor, que van a hacer que sus reflejos se reduzcan, que la capacidad de visibilidad o de visión, perdón, sea la mínima. Así que no es como algunas personas dicen, ¿no? Yo borrachito manejo mejor. Falso, totalmente falso. 0% de posibilidades de éxito. Se altera, digamos, la percepción de la realidad, de lo que sucede a su entorno. Sí, se altera totalmente. Sí, y recordemos que muchos de los medicamentos, primero hay que consultar con su médico si es recomendable conducirlo. ¿Por qué? Tienen los famosos efectos secundarios. Aparición de microsueños, somnolencia, fatiga, ralentiza lo que son los reflejos, así que mucho cuidado con esto, ¿no? Aunque nosotros, como hemos dicho, vivimos en un mundo que está demasiado rápido, va demasiado eh, rápido, ¿no? No tenemos tiempo a veces para un pequeño descanso, por las exigencias, por pedidos, porque tenemos que cumplir, etcétera. Pero creo que sí podemos, organizando bien nuestro tiempo, sí, haciendo a veces, o dejando de hacer, perdón, a veces cosas innecesarias, vamos a darnos cuenta que el tiempo no nos sobra en demasía, pero por lo menos nos va a alcanzar para hacer lo estrictamente necesario. Y hay algunas personas que, por supuesto, esto creo que sí es necesario tomar en consideración. A veces no les gusta, a pesar que médicamente están recomendados, deben hacerlo. No les gusta conducir con la utilización de lentes, ¿no? Y muchas de las ocasiones, quienes usan lentes van a corroborar esto, ¿no? Siempre es importante tener un par de lentes de repuesto. Ese puede ir en la guantera, puede ir en la secreta, como se llama también, en algún lugar donde usted desee llevarlo, y le puede ser muy útil en el momento de la conducción. Mucho ojo con esto, ¿no? Hablando del vehículo, nosotros ¿qué habíamos hablado? Que era preferible hacer un mantenimiento preventivo que un mantenimiento correctivo. Primero, por el tema del daño hacia los componentes del vehículo. Segundo, por el tema económico y para evitar grandes consecuencias o graves consecuencias después de una emergencia que eso sí es inevitable. Nosotros justamente tenemos que asegurarnos que aparte de la revisión mecánica, debemos de revisarlo, darnos una vueltita alrededor del vehículo, ver cómo está, cómo se encuentra, porque recordemos que ahí se nos puede ir nuestra vida. Comprobar igual cómo está el tema de frenos, de dirección, luces, los neumáticos, tanto presión como el dibujo, incluido también las ruedas de repuesto. Recuerden que les habíamos manifestado y recomendado que las ruedas de repuesto tienen que ser de las mismas o similares, 99.9% a las que están circulando. Revisar los niveles de todos los fluidos, ¿no? Agua, aceite, refrigerante, etcétera. Sustituir periódicamente el tiempo que le corresponda, no exceder los intervalos que son recomendables. Los aceites, ¿no? De motor fundamentalmente, filtros de aire, de aceite, que por lo general, dado que no contamos con una condición en el ambiente y de lubricantes y de combustibles puros totalmente,
Es importante también tener en consideración esto. Bujías, ¿sí? Recuerden, y esto trae colación con lo anteriormente dicho, un buen mantenimiento preventivo va a evitar accidentes y averías. Lleve siempre los repuestos y accesorios necesarios. Obviamente no va usted a cargar una batería, digámoslo así, ¿no? Es por decir un ejemplo. Puede ser bujías, puede ser faros, puede ser un cablecito, puede ser los mismos fluidos, ¿no? Puede ser un cabito para algún remolque que se presente, cable de transferencia de carga, algo que no represente tampoco, y dado la situación económica tampoco, ¿no? Mantener justamente lo que son los cristales o parabrisas, ¿no? Para que nos entendamos mejor, y los espejos retrovisores sumamente limpios, ¿sí? Revisar siempre, siempre ante cualquier inconveniente que podría presentarse por sustancia desperdigada, por alguna masa de lodo, pintura, no sé, alguna sustancia extraña, que muchas de las ocasiones alteran nuestras placas de la matrícula, ¿no? Y podría ser mal interpretado por la autoridad de control. Deben estar íntegramente iguales, sin aparecer otro número, otra letra, otro carácter, limpias, comprobar asimismo el estado de limpia parabrisas, lo que son las gomas, ¿no? Las que hacen contacto con el parabrisas y por supuesto la sujeción. A veces puede quedarse en mitad de camino sin precisamente lo que son las plumas que llamamos. Así que mucho ojo con esta recomendación. Para nosotros garantizar precisamente tener un viaje o un recorrido o un tránsito por las vías justamente con mayores garantías, es importante que usted tenga siempre la buena costumbre de revisar periódicamente su vehículo en un taller mecánico, realizar un mantenimiento preventivo, el lapso que recomienda el manual del propietario y por supuesto llevar consigo los repuestos y las herramientas, por lo menos las básicas, ¿no? Y bueno, con esto ya queremos ir terminando el tema, porque hemos hecho un compendio precisamente de temáticas anteriores que es muy importante siempre hacer un pequeño refuercito. Siempre hay normas de conducción y de circulación, por lo tanto, esto les va a sonar redundante, pero es estrictamente necesario. Nos olvidamos de usar el cinturón de seguridad. Nos olvidamos también de que nuestros acompañantes lo usen. No les exigimos. Si no están todos colocados de cinturón de seguridad, usted no arranque la circulación, ¿no? Conduzca prudentemente, ¿sí? A una velocidad adecuada para el perímetro en el cual usted está. Recuerden que conducir es un arte y precisamente es advertir las dificultades del tráfico. Respete las señales de tráfico, están ahí justamente para su cumplimiento obligatorio. Como buen conductor profesional, extrema las precauciones, sobre todo si va a conducir en condiciones climatológicas adversas, que ya veremos en una próxima sesión qué medidas podemos tomar. Advierta sus maniobras a los demás usuarios. Recuerde que el conductor a la defensiva es previsible, ¿sí? Mediante una señalización adecuada, a tiempo, ¿no? Antes de una curva, de un giro, parecía que era 30, 60 metros con anticipación. Durante los viajes largos, recuerde que el cuerpo se cansa y hay que hacer un descanso breve cada 2 horas. 3 como máximo, pero yo me jugaría por 2 horas o 200 kilómetros de recorrido. Refrésquese, ¿sí? Lávese la carita, haga ejercicios de estiramiento, etcétera. Hay lo que se llama el accidente solitario, es decir, que el conductor se queda dormido detrás del volante sin darse cuenta. Así que mucho ojo con eso. Si usted tiene un viaje largo de trayecto, estas frecuencias van a incrementarse. Comidas ligeras en el tráfico, ¿no? No comida chatarra, porque cuando termine su viaje ya va a tener la oportunidad de comer un buen banquete, ¿no?
Yo creo que todos tenemos el derecho a darnos ese gustito, pero en el camino suave, como se dice comúnmente, ¿no? Y usted es el primero que se da cuenta su mensaje, el mensaje de su cuerpo, ¿no? La respuesta fisiológica que hablábamos anteriormente. Si usted nota sueño, deténgase lo más pronto posible, asegúrese de que sea un lugar que dé garantías y descanse unos cuantos minutitos. Utilice siempre los espejos retrovisores de las maniobras, sobre todo, y un buen conductor siempre está chequeando a través de sus espejos retrovisores lo que tiene atrás, ¿sí? Antes de cambiar de carril, recuerden que esta era una de las reglas de seguridad para maniobras. Tiene que asegurarse que el que se pretende ocupar esté libre, mantenga una distancia adecuada siempre con el vehículo de adelante. ¿Cuál era? Mirar las ruedas traseras del vehículo que está adelante tocando el suelo. Use apropiadamente los frenos, como les había hablado, ¿no? Hay maniobras temerarias, por decirlo menos, de otros conductores que abusan de la bocina, pito, claxon, como quieramos llamarlo, y que nos estresan, ¿no? Y esto también va con el tema relacionado con el uso apropiado de los frenos. Recordemos una cuestión, hay que evaluar a nuestro vehículo para que aproveche al máximo el uso del freno de motor, no el freno de servicio. ¿Qué significa esto? Usted tiene una mayor velocidad de circulación, se le va a hacer un poquito más complicado controlar el vehículo, va a aumentar la distancia de frenado, por supuesto la de reacción y la de detención, el ciclo que vimos en el módulo anterior, y precisamente usted tiene que controlar este tema del uso de frenos. Recuerden que se cristalizan, se recalientan, como queramos llamarlo, y no va a funcionar adecuadamente, ¿no? Y en caso de accidentes, obviamente, tomar con calma, proteger la vida de las víctimas, posibles daños también que se pueden presentar, utilice los dispositivos de señalización, luces de estacionamiento, triángulos de seguridad, etcétera, y deténgase sin crear más peligro para la circulación. Oríllese siempre a la derecha. Tenga en cuenta, estoy más que seguro que ustedes ya están expertos en lo que es el tema de primeros auxilios y, por supuesto, llamar siempre al teléfono de emergencia Sistema Integrado de Seguridad de ECU 911 y evite, por supuesto, si no hay peligro para la circulación, lo que les habíamos dicho. Modificar el estado de las cosas y desaparecer huellas es muy peligroso y puede ser contraproducente, ¿no? Y por supuesto, no huya de la presencia de las autoridades, trate de suavizar la situación, permanezca en el lugar hasta la llegada de auxilio. Es una cuestión favorable y eso habrán visto en leyes, eh, ayudar a las víctimas hasta que lleguen los organismos de socorro. Siempre tenga a mano el tema de las coberturas de seguro, ¿sí? Y en caso de accidentes sin daños personales, tiene que tratar en la medida de lo posible de, si es que puede por sus propios medios, obviamente, ¿no? Si no necesita la grúa, restablecer la circulación, llegar a un acuerdo con las partes y mantener en la medida de lo posible lo que es la seguridad.